es lo que creemos que va a pasar, porque eso al final, la regulación, pues normalmente lo que viene es a dar cobertura, ¿no? O a cubrir eh, la realidad del mercado, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante conocer un poco cuál es la visión que tenemos sobre este mercado y qué cosas creemos que están pasando en la regulación. Dentro de la regulación, pues ver un poco a las cuestiones más desde el lado no de originación, sino más desde el lado de control interno a las que nos enfrentamos en este tipo de vehículos y también comentar un poco, bueno, qué creemos que va a pasar a futuro con esta regulación. Adicionalmente, si me da tiempo, voy a tratar de hacerlo todo, me gustaría dedicar 5 o 10 minutos a hablar un poco de las SICAV. Sé que no tiene nada que ver con vehículos alternativos, porque vamos a hablar de SICAV organizadas, pero hacer una pequeña reflexión sobre las SICAV, que soy consciente que se quería haber hablado de ello en la primera sesión de esta mañana, pero que, bueno, pues la verdad es que la agenda iba muy cargada y no ha dado tiempo. Entonces, quizás incluso acorto un pelín esta reflexión para dedicar 10 minutos a ese tema que, pues, como todos los años, siempre que hay un cambio en la fiscalidad, pues es de rabiosa actualidad, pero además, pues como no se os escapará, pues este año probablemente más, porque parece que sí que hay un consenso y que se van a aprobar modificaciones en el régimen. Además de eso, bueno, también me gustaría, desgraciadamente, por las circunstancias, pues no estamos todos en una sala, con lo cual, aunque yo creo que todas las charlas, cuanto más interactivas son, pues son más interesantes, es cierto que es más difícil de organizar en este formato y, por tanto, si tenéis cualquier comentario, pues no queremos que dejéis de hacerlo, así que vamos a reservar también unos 10-15 minutos al final de la sesión para las preguntas que podáis trasladar, ¿vale? Y abrir un poco el debate, que yo creo que es lo más interesante. Vale. Bueno, pues como os comentaba, ¿cuál es la visión que tenemos desde el punto de vista de mercado de lo que está pasando y de lo que va a ocurrir en el mercado del capital riesgo y de otros vehículos alternativos? Pues la realidad es que esto ya pasaba antes que la pandemia, pero probablemente con la pandemia pues, todavía más acentuado el contexto de bajos tipos de interés, que además pues, se va a prolongar muchos años. La necesidad de diversificación de las carteras que tienen todos los inversores, la búsqueda además en este contexto de volatilidad de los mercados, también de nuevo acentuado probablemente por la pandemia, y el acceso a determinadas primas por liquidez, también en un contexto pues de bajos tipos de interés, pues hace lógicamente que haya una demanda por este tipo de activo creciente. De hecho, se viene comportando, es cierto que como todos los activos en el mercado financiero, con una bajada en el 2008, pero ya desde hace 2 o 3 años está a niveles de inversión superiores y con crecimientos muy amplios. De nuevo, es cierto que la pandemia, pues probablemente, sobre todo con determinados vehículos, pues más nacionales, probablemente, pues ha hecho que se haya provocado o ha provocado un crecimiento mayor, probablemente en el número de vehículos, y una paralización de la inversión, pero tampoco es descartable, sino todo lo contrario, lo vemos probable, pues va a haber más capital disponible y más oportunidades a futuro. Que, no creemos que la pandemia vaya a suponer un cambio en esta tendencia generalizada, sino que lo que creemos al contrario es que bueno, cuando consigamos que la situación se normalice, pues va a haber más capital disponible para invertir y además va a haber más oportunidades en el mercado, pues por la fuerte contracción de la economía y lo que le está ocurriendo al tejido empresarial mundial en general y en particular en España, ¿no? Como os decía, los datos avalan esto en términos de inversión y también los distintos programas que tenemos a nivel de la Unión Europea, ¿vale? Que se trasladan en algunos programas locales, como puede ser el Fondico, que sabéis que llevamos con él pues ya varios años, otras instituciones nacionales como pueden ser el CEDETI,
pero también los fuertes programas de la Unión Europea para potenciar canales de financiación alternativos para las empresas, ¿no? Aquí se puede englobar pues, toda la tendencia del nuevo reglamento de crowdfunding, que va a traer cambios significativos, pero de manera todavía más predominante todo lo que tiene que ver con el capital riesgo. Entonces, pues, vemos que hay también una facilitación por parte de las autoridades para promover este mercado. ¿Y qué es lo que ocurre con todo esto? Pues que no solo el inversor institucional está interesado en este tipo de inversiones, que era algo, serán los inversores típicos de esta tipología de activo, sino que nos estamos dirigiendo cada vez más al mercado minorista. ¿Por qué? Porque los minoristas, pues también obviamente, pues tienen que buscar alfa en este contexto de bajos tipos de interés, diversificación y retornos absolutos, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en este contexto donde el capital riesgo cada vez se va moviendo más hacia inversores minoristas. Y lo estamos viendo también en la regulación, como entraremos un poco más adelante. Yo creo que en términos numéricos aquí, en algunos estudios que estamos haciendo desde el despacho, se estima por encuestas que estamos teniendo con el equipo de consultoría entre inversores privados que hay un crecimiento, pues que ahora mismo en lo que es la banca privada, las carteras de las bancas privadas están invertidas en porcentajes muy bajos en este tipo de activos, ¿vale? Y se esperan incrementos pues del 2 al 5 al 6%. ¿Vale? Si además vamos al escalón de Family Office, que muchas veces en algunas estructuras también son inversores minoristas, y ahora también entraremos en ello con más detalle cuando hablemos de la regulación, pues las carteras están casi en un 10% y estimamos que el crecimiento se vaya a un 12 o un 13% en los próximos 3, 4, 5 años a los últimos. Con lo cual, vemos que hay un crecimiento significativo. El número de vehículos también no se os escapará que ha habido un crecimiento importante en gestoras de capital riesgo españolas y en gestoras de instituciones de inversión colectiva que han ampliado sus programas de actividades para gestionar capital riesgo. Y dentro de ellas, gestoras que comercialicen sus productos a inversores minoristas, pues más o menos actualmente tenemos 50 sobre 250. ¿Vale? Básicamente un 20% del sector ya está distribuyendo productos, ¿vale? entre inversores minoristas. Y en cuanto a esquemas de distribución, ¿qué vemos que está ocurriendo? Pues está ocurriendo algo parecido a lo que ha ocurrido en la industria de fondos tradicionales. Los esquemas de fondos, pues que han sido predominantes en algunos mercados, probablemente como el mercado español, y que han tenido mucho éxito en canalizar las inversiones de inversores institucionales, pues están dando cabida también a esquemas de inversión directa de estos inversores institucionales que ya van directamente a los fondos de capital riesgo, tanto nacionales como los macro gestores supranacionales que gestionan estas tipologías de activos en distintas geografías y con distintas estrategias y están acudiendo directamente. Y sin embargo, pues lógicamente en este mercado minorista, pues vemos que vamos a ir a este esquema de fondos. Los fondos de fondos, como decía, los institucionales están pasando a esquemas también mixtos donde vemos inversión directa y en cambio este esquema de fondos es el que se está trasladando al inversor minorista. Y como estrategias generales, pues vemos que está habiendo un movimiento también como en la gestión de fondos de inversión tradicionales a mandatos por escalabilidad en inversores institucionales y esquemas también de plataformas de distribución muy desintermediadas donde los Munfer de turnos, ¿no? Donde tú lo que haces es, pues, en esquemas que casi parecen plataformas de financiación, ¿no? Donde a través de una página web vas eligiendo tus inversiones y es cierto que se articulan luego en fondos, pero están dirigidas sobre todo, de nuevo, al mercado minorista, ¿no?
Y yo creo que por hacer una recapitulación, es el mercado con un ángulo muy regulatorio, ¿no? Que nosotros vemos dentro del capital riesgo. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a una regulación donde cada vez hay mayor foco y mayor preocupación por parte de las autoridades supervisoras. Yo creo que esto, pues, de nuevo, no se nos escapará a nadie. Cuanto más nos dirijamos a inversores que son el foco de preocupación pues, de nuestros reguladores, porque son inversores minoristas, pues la carga regulatoria va a ser mayor. Ya sabéis que la Ley 22/2014 pues nos obliga en este ámbito a lo que denominamos coloquialmente someternos al capítulo 2, que básicamente es establecer en las gestoras de capital riesgo procedimientos asimilables a los que disponemos en gestoras de fondos tradicionales. ¿Esto es algo que nos tiene que dar miedo? No, en absoluto. Creemos que además la regulación va a ir en esta dirección pues de manera generalizada, y ya lo veremos pues también un poco más adelante de la intervención. Pero bueno, sí que es una normativa que es mucho más exigente y que por tanto pues, requiere también muchos más recursos en la parte, bueno, en las áreas, digamos, de control, ¿vale? No todas tienen que ser de control, pero sí que un reforzamiento de estas obligaciones. Y además una supervisión pues también cada vez más exigente por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde va a entrar con más detalle en cada uno de estos apartados del capítulo 2 y en general en la supervisión de cualquier gestora de capital riesgo. De hecho, en el programa de actividades del 2020, que sabéis que varias de las actividades se han pospuesto por efecto de la pandemia, pero sí que hay capítulos específicos, por ejemplo, el de apalancamiento, destinado a la supervisión del apalancamiento para evitar riesgos sistémicos en este sector. En cuanto al capítulo 2, que seguro que lo conocéis perfectamente, pero no dejamos de decirlo, pues básicamente cuando te diriges en la comercialización a minoristas, pues tienes que someterte a una serie de reglas. La principal, que probablemente es ajena a las gestoras, pero es muy importante dentro del marco regulatorio y es muy importante dentro del modelo de negocio porque incrementa el coste, es la necesidad de acudir a un depositario, ¿vale? Toda la parte de custodia de este tipo de títulos, pues yo creo que no es objeto de esta sesión, pero es algo que es bastante interesante porque la naturaleza es muy distinta. Adicionalmente, el capítulo 2 te obliga a tener valoraciones o por un independiente o internas, pero siempre con una separación de las áreas de inversión, ¿vale? Es decir, como una segunda área que realice esas valoraciones y que lo haga pues, con unos procedimientos adecuados y de manera periódica. Un área específica, pues que de nuevo pues, te lleva a tener una serie de recursos totalmente configurada, es así, como un área de control interno, de riesgos, ¿vale? Que evalúe los riesgos de este tipo de gestores y te obliga a contar con procedimientos que para aquellos de vosotros que trabajáis en el mundo más de distribución, pues en empresas de servicios de inversión, porque ya estáis sometidos a este capítulo, o en gestoras de fondos tradicionales, que son totalmente habituales, pero que te obligan a una reflexión de estrategia regulatoria, de cómo, de análisis y de cómo llevar a cabo estos controles de un modo eficiente y de un modo racional también para el negocio. Procedimientos en términos de conflictos de interés, que yo creo que en este mundo probablemente menos regulado, pues son a veces más habituales que en el mundo tradicional, donde los gestores que muchas veces tienen su propio skin in the game, ¿no? Fruto de sus esquemas de participación en la gestión de los fondos, pero pueden participar en otras estrategias parecidas o similares en todo lo que tiene que ver con fondos sucesores, cómo se estructuran los carry, etc., etc., que hay que tener muy en cuenta, y en las fórmulas de distribución con entidades del mismo grupo,
todo lo que tiene que ver con incentivos en la forma de distribución, que es algo que en el proyecto de modificación, en el documento de consulta que veremos a continuación también, de la directiva de alternativos, pues se pone bastante el foco en todo lo que tiene que ver con incentivos en la distribución de este tipo de productos, en la forma y en la política de remuneraciones, en la gestión de la liquidez de este tipo de vehículos, en todo lo que tiene que ver con la delegación de funciones esenciales y externalización. Este es un mundo que de nuevo, está muy especializado en lo que es la gestión y en esquemas de equipos reducidos en muchas ocasiones que acostumbran a externalizar muchas de las funciones y algunas de ellas pueden ser esenciales. Es un foco importante del regulador, cada vez más transversal en todos los ámbitos de la regulación, pero específicamente en la gestión del capital riesgo de vehículos alternativos. Y luego hay una carga mucho más significativa en términos de información, ¿vale? Tanto información a los reguladores como de información y transparencia a tus inversores en términos de informe anual, de política de remuneraciones, de adquisición de participaciones de control, de distribución y de cumplimiento de la política de inversión, pues que de nuevo tiene una carga regulatoria y que lleva asociado pues, unos costes relevantes para este mercado. Vale. Viendo lo que es el mercado y hacia dónde va la regulación, que he puesto el ejemplo del capítulo 2, pero que es algo que es expansivo y que se puede extender en general al sector del capital riesgo. Ahora lo que quiero entrar es a comentar pues, algunas de las cuestiones claves a las que nos enfrentamos en esta industria, ¿no? Y como decía, no tanto desde el punto de vista de la originación, de cómo podemos levantar esos fondos o cuáles son los retos cuando negociamos con determinados LPs el levantamiento de los fondos, sino pues llevarlo un poco también al foco y al ángulo de esta sesión, que es un poco al control interno. Yo creo que hay un aspecto que es clave. Vamos un poco. Me estaba atragantando y atragantarse no es lo mejor para una charla. Hay un aspecto que es absolutamente clave, que es el régimen de comercialización. ¿Vale? Como sabéis, hay un arbitraje enorme en la comercialización de productos nacionales y productos extranjeros. Por primera vez, o una de las pocas veces, tenemos un arbitraje a favor del vehículo español. Esto a veces beneficia, entre comillas, porque el beneficio quizás es subjetivo, a los gestores locales, que tienen más facilidad al crear sus propios vehículos. Vehículos con ISIN español, ¿vale? Como pueden ser las entidades de capital riesgo, ¿vale? Este arbitraje, además, no solo regulatorio, pues hay un arbitraje también fiscal y es algo a lo que hay que también ponerle en foco, porque hay estructuras que tienen quizás un ángulo estrictamente fiscal y cuando se hacen para inversores, grupos familiares muy concretos, pues hay que verificar que se cumplen con las condiciones no solo del régimen fiscal aplicable a las entidades de capital riesgo, específicamente a las sociedades de capital riesgo españolas, sino que también la estructura y lo que estamos haciendo concuerda con la naturaleza de estos vehículos. Es decir, que te diriges a un colectivo, aunque sean vehículos cerrados, de inversores que se gestionan de manera profesionalizada. Pero por ir al régimen de comercialización y al arbitraje que os decía en primer lugar. Como sabéis, hay un arbitraje enorme entre vehículos nacionales y vehículos extranjeros en la comercialización. Los vehículos nacionales se pueden comercializar a inversores minoristas siempre que firmen un disclaimer de riesgos e inviertan al menos 100.000 euros, ¿vale?, en estas inversiones. Sin embargo, algunos otros vehículos nacionales que no son vehículos de capital riesgo, como las entidades de inversión colectiva cerradas,
donde no se puede hacer una comercialización activa a este tipo de inversores. Podrían invertir en el vehículo, pero en una comercialización activa. O todo lo que son vehículos extranjeros, ¿vale? Pensemos en un RAIF luxemburgués haciendo inversiones en producto alternativo con subyacente inmobiliario, por ejemplo. Sabéis que en los últimos años han sido vehículos, un RAIF o un SIF. Ahora se utilizan más los RAIF porque, como sabéis, no requieren de proceso de autorización y son más ágiles. Pero la estructura del vehículo es muy parecida y se han utilizado para canalizar determinadas inversiones con subyacente inmobiliario. Donde además pues hay que tener en cuenta el tipo de inversor al que te diriges, ¿no? Cuando utilizas este tipo de vehículos es porque probablemente te estás dirigiendo principalmente a inversores extranjeros, ¿vale? Pero cuando decía que también es sui generis, ¿no? O subjetivo, decir que se beneficia y un arbitraje positivo a los gestores nacionales, muchos gestores nacionales utilizan también este tipo de vehículos extranjeros y los acaban gestionando por delegación para estructurar determinadas inversiones, por ejemplo, luego en subyacente inmobiliario o fondos de deuda, por ejemplo, como sabéis, hay fuertes limitaciones en cuanto a la política de inversión con los vehículos nacionales. Por lo tanto, este arbitraje en el fondo pues no beneficia a nadie y además, ¿qué ha provocado? Pues que tradicionalmente para superar estos límites de inversión, que pueden ser cuantiosos, o para articular o disfrazar la inversión en un inversor que pueda ser considerado profesional, pues se han utilizado grupos de inversores en sociedades limitadas, estrategias de comercialización que no cumplen con la literalidad de la norma, y hay un riesgo que vemos que es muy significativo, que está latente, que se ha hecho mucho en el pasado, que algunas entidades están cambiando, pero donde vemos pues, que algunas entidades no lo han hecho y donde creemos que hay un foco de preocupación por el regulador, un foco de preocupación además razonable. Además hay que tener en cuenta que todas las reformas que ha habido de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y de la Ley 22-2014, o en el contexto de instituciones de inversión colectiva, porque este 22-2014 no se ha modificado, pero han ido ampliando el concepto de comercialización. Entonces, ahora mismo nos encontramos en un mercado donde por comercialización se entiende todo o casi todo. ¿Aquí qué va a ocurrir? Bueno, aquí ocurren distintas cuestiones. En primer lugar, y lo veremos también con la propuesta de modificación con la consulta para modificar la directiva de alternativas. Cuando nos referimos a inversor profesional, vamos al concepto MiFID de inversión, que como sabéis es un concepto que está obsoleto, que no considera un mercado donde la mayoría de los inversores invierten en estrategias a través de vehículos de inversión colectiva, tanto en fondos de inversión tradicionales como muchas veces en el capital riesgo, ¿vale? Estás dejando que un gestor invierta por ti, ¿vale? Sabéis que la definición de inversor profesional de la normativa MiFID actual pues contempla un inversor que cumple 2 de 3 condiciones, ¿vale? Inversores que tienen carteras de más de 500.000 euros, inversores que hacen más de 10 inversiones por trimestre, 40 al año en este tipo de activo, o inversores que han desarrollado un puesto en el sector financiero que les permite tener conocimientos de las características donde están invirtiendo. Cumplir estas características, incluso en algunos family office o en inversores de banca privada sofisticados, pues es muy difícil porque haber trabajado en el sector financiero pues te elimina un porcentaje muy amplio del colectivo al que te diriges y la realidad que hacer 40 operaciones al año con una media de 10 por trimestre no es habitual porque muchas veces canalizas tus inversiones a través de gestores profesionalizados en gestión discrecional de carteras o estrategias de fondos de fondo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí?
que creemos que es un gran paso adelante. Bueno, sabéis que la normativa MiFID II hay una propuesta de modificación para tocar el concepto de inversor semiprofesional, ¿vale? Que entendemos que debería tener cabida en esta reflexión. Desgraciadamente, creemos que esto no va a pasar, pero bueno, es algo que está sobre la mesa y no está descartado que pase y que se está discutiendo. Pero luego, lo que sí que creemos, y además hay declaraciones públicas ya del presidente de la CNMV, de la vicepresidenta, del director general, de que vamos a ir a un régimen o que vamos a flexibilizar el régimen de distribución para que los vehículos de capital riesgo se puedan distribuir entre inversores minoristas con regímenes parecidos a los del FinTech y que ese régimen pues sea un régimen que se convierta en un estándar a nivel europeo. Básicamente, sabéis que este régimen te permite comercializar por importes muy reducidos de 10.000 euros a todo cliente que esté asesorado y si la cartera de ese cliente es menos de 500.000 euros, el límite máximo de inversión sería un 10%, ¿vale? Pero te va a abrir el camino a un colectivo de inversores donde además pues, las bancas privadas de este país están bien en estrategias. Nosotros estamos ayudando a muchas de ellas pues, a adecuar sus gestoras a la distribución de este tipo de activos, tanto en el programa de actividades como en la adhesión al capítulo 2, o mediante acuerdos con gestores profesionalizados, especializados de nicho o con buen producto. Entonces, vemos que hay un mundo potencial de inversores a los que tradicionalmente esta industria no se ha dirigido, pero que tienen un apetito por invertir en este tipo de activos. Y creemos que eso va a pasar. Como os decíamos, ya hay declaraciones públicas para modificar el régimen de distribución. Otra cuestión dentro de la comercialización que también está en vías de solución y que no tiene ningún sentido es todo el tema del pre-marketing, ¿vale? Sabéis que en la modificación de la distribución transfronteriza de vehículos de inversión, pues ya que está prevista para junio de 2021, si no me equivoco, va a permitir hacer acciones de pre-marketing. No tiene ningún sentido no poder hacer acciones de pre-marketing en vehículos de capital riesgo o gestión alternativa. Daros cuenta que son vehículos, como perfectamente padecéis, son vehículos de naturaleza cerrada donde captas primero al conjunto de inversores y cuando ya los has captado se invierten todos de manera colectiva. Este compromiso de inversión de los capital calls pues, puedes alargar pues 12, 24 meses hasta el cierre definitivo de los fondos, pero no dejan de ser vehículos de naturaleza cerrada. Entonces, en esos vehículos de naturaleza cerrada, el pre-marketing es absolutamente claro, ¿no? Y necesario. Actualmente, las actividades de pre-marketing están prohibidas y no tienen ningún sentido. Entonces, esto es algo que no creemos que sea un foco de preocupación como es el anterior dentro de la Comisión de Mercados, pero sí que es cierto que en algunas conversaciones con la propia CNMV, los expedientes de autorización, en alguna supervisión, pues oye, entras en una discusión de si estás haciendo pre-marketing o no, tiene todo el sentido que se regule. Es cierto que la regulación que se prevé pues es probablemente un poco superficial y además solo lo contempla para gestores establecidos. Es decir, cuando tú estás creando un vehículo nuevo, estás creando un vehículo gestionado, estás creando a la vez que el vehículo la gestora, tampoco podrías hacer acciones de pre-marketing hasta que no tengas la gestora constituida. Es algo que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Otro de los puntos que creo que es relevante es todo lo que tiene que ver con el pasaporte. No hay que olvidar que cuando se transpuso en España la Directiva de Alternativos en la Ley 22/2014, lo que se hizo fue acabar con los regímenes de colocación privada. Es cierto que algunas regulaciones y países de nuestro entorno dieron plazos de hasta 2 años en donde se permitía la colocación privada, pero no tiene ningún sentido
si lo que hace la directiva de alternativos es cubrir todo lo que no es UCITS, el conjunto vacío a lo que es UCITS, tengamos un régimen de colocación. Porque el régimen de colocación básicamente lo que funcionaba es, oye, cuando tú no eres una misión y cuando tú no eres una institución de inversión colectiva, oye, siempre que me vaya al antiguo artículo 32, 38, creo que es, o 42 del texto regional de colocaciones privadas, yo hacía una colocación como se le hiciera como una misión. Si quería captar por encima de esos umbrales, tenía que registrarme en CNMV y realmente muchos de estos vehículos no funcionan como una misión, ¿vale? Con lo que no encajaba técnicamente. Ahora mismo lo que hemos hecho ha sido acabar con el régimen de colocación. Entonces, si queremos utilizar el pasaporte, porque nuestra estrategia de fundraising nos vamos a dirigir a inversores extranjeros, ¿vale? Primero tenemos que tener un vehículo que sea pasaporteable, como pueden ser los vehículos europeos, los fondos de capital europeo, los FESES o los FILPE, aunque sabéis que hay una reforma también para modificar los FILPE, que han tenido muy poco éxito en la Unión Europea, o optar, siempre que se superen los umbrales de 100 millones bajo gestión o 500 bajo apalancamiento, al famoso capítulo 2 para optar al régimen de pasaporte y poder distribuir tu producto fuera. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es un mercado donde tradicionalmente se había hecho mucha colocación privada y esa inercia de colocación privada sigue existiendo y se siguen haciendo inversiones en colocación privada. De nuevo, teniendo muy en cuenta que hay un concepto expansivo, como os decía, no solo en España, sino en la relación del entorno, de lo que debe considerarse como comercialización. Entonces, cada vez que te diriges a un inversor que no sea fuera de España, podrías estar asumiendo un riesgo de colocar tu producto en una jurisdicción para la que el vehículo no está registrado y probablemente para lo que tú no tengas licencia tampoco para distribuirlo, porque de nuevo sabéis que siempre tenemos que tener el pasaporte de producto, es decir, el pasaporte de lo que quiero vender y el pasaporte de licencia, es decir, oye, ¿con qué licencia puedo hacer esa actividad? ¿Vale? Entonces, esto es algo que, como os decía, hay una inercia muy fuerte de estas colocaciones privadas. Esto ya no existe, no debería existir, ¿vale? Y tenemos que ser muy pulcros, y esto sí que es un foco de preocupación, en ver qué tipo de inversores invierten en nuestros vehículos. De nuevo, la preocupación del regulador pues, es matizada porque cuando dirige este tipo de inversores son inversores institucionales y las actividades de comercialización bueno, no es el foco de preocupación general de nuestro regulador y las actividades de comercialización pues son actividades más dirigidas. Vas a hacer una visita a un inversor que ha invertido probablemente antes en otro fondo tuyo o que te ha conocido como gestor en otro área, ¿no? Pero sí que es cierto que en la medida que esto se va a ir abriendo y vamos a ver la comercialización de estos vehículos cada vez a inversores de la condición de minoristas, pues hay que tener todavía más preocupación en el tema del pasaporte. Y por último, un tema que estamos viendo y que nos preocupa y que creemos que además pues, va a haber cada vez más profundidad es el de clases de acciones, ¿vale? De nuevo, como os decía, cuando vemos cómo se está moviendo el mercado, pues vemos que vamos a empezar a ver mandatos en institucionales, inversión directa, pero se van a seguir manteniendo fondos de fondo. Y la diferencia entre la entrada de uno y otro es el comisionamiento, ¿vale? Lógicamente, hay una comisión por gestionar los fondos de fondos, que en la inversión directa te saltas y eso empieza a generar una estructura de clases pues, muy parecida a la de los fondos de inversión. Esto es algo que ya aplica a la distribución de estos vehículos. Esta misma discusión la hemos tenido en el ámbito de seguros. En el ámbito de seguros, bueno, pues hasta hace un documento de IOPA de hace probablemente 2 años, pues veíamos unit links que estaban invirtiendo en la clase cara de fondos de inversión. Y aunque no había una normativa específica, IOPA, como os digo, lo dijo a continuación, el principio que te van a aplicar los reguladores es el mismo, es actuar en el mejor interés de los clientes. Entonces empezamos a ver que hay juegos de comisiones que unido a los juegos de incentivos que os comentaba al principio, pues te hace reflexionar sobre cuál es tu comisionamiento y cuáles son las fórmulas de comercialización de estos productos. Y esto de nuevo es algo que creemos pues,
como todo lo que estamos diciendo, pues a día de hoy, pues todavía al inversor al que te estás diciendo primordialmente es un inversor que necesita menos protección, por tanto hay menos foco, pero cada vez que esto se vaya abriendo, esto se va a convertir en un área de preocupación. ¿Vale? No sé si hasta aquí está todo claro, pero como os decía, sí que quería aprovechar para contaros qué vemos en novedades, ¿vale? Aunque sea de una manera muy telegráfica, y hablar también 5 o 10 minutos a lo sumo sobre qué es lo que está ocurriendo con las ICAs. En el capítulo de novedades, pues desgraciadamente hemos perdido una oportunidad, porque sabéis que en el proyecto de tramitación del Sandbox, una de las cuestiones que se habían propuesto y que estaban además en los primeros textos era que la inversión en fintech pudiera estar excluida. Creemos que el sector financiero español y el sector tecnológico español están haciendo un buen papel y que en el mercado de las fintech somos un mercado con gran capacidad de crecimiento. En cambio, ya sabéis que la inversión, no desde vehículos alternativos, pero sí desde el capital riesgo, tiene prohibida la inversión en inmuebles, siempre que no sean para su explotación, o la inversión en el sector financiero. Es cierto que aquí hay alguna discusión, porque siempre puedes defender que alguna inversión es tech y que no es financiera, que es más tech que financiera, y puedes entrar en una discusión sobre activo computable. Pero había una propuesta de modificación a través de la aprobación del Sandbox para que la inversión en fintech por parte del capital riesgo español estuviera permitida. Esto, desgraciadamente, no ha salido adelante. En cualquier caso, es algo en lo que pues, las asociaciones, sobre todo de fintech, pero también algunas entidades financieras, tienen el foco puesto, sobre todo los fondos de capital riesgo, los propios bancos y las incubadoras que tienen intención de hacer estas inversiones a través de vehículos regulados por los incentivos fiscales, tanto en la tributación del vehículo como en la captación de inversores, y que esto es algo a lo que se le va a seguir prestando atención para que ocurra. ¿Vale? Bueno, como os decía, la Directiva de Distribución Transfronteriza, que entra en vigor, creo que había dicho junio, pero es agosto de 2021, sí que te permite las acciones de premarketing, que yo creo que es un paso en la buena dirección, ¿vale? Y se estimaba que la transposición de esta normativa, que no sabemos si va a ocurrir o no, la discusión que se hacía de distribución de productos extranjeros y nacionales bajo mecanismos de asesoramiento hasta porcentajes más reducidos, creemos que va a ocurrir. Eso va a pasar. No sabemos si va a ser en la transposición de esta normativa o no, pero es algo que el regulador y Tesoro ven con buenos ojos, con lo cual pues, van a promover y acabar incluyendo en alguna normativa, en alguna normativa sectorial, en alguna enmienda, aunque no sea de normativa sectorial. ¿Vale? Y por pasar muy rápidamente, también con la consulta de la revisión de la Directiva de Alternativos, que sabéis que pues concluye en enero de 2021, donde se han lanzado más o menos 100 y pico folios de preguntas en la industria, donde ya se hace, y hay algunos documentos de estudio previos donde se hace una valoración de qué ha supuesto la Directiva de Alternativos, donde se llega a la conclusión de que es un paso en el camino y un paso beneficioso que ha mejorado el mercado, pero donde se siguen viendo ineficiencias en el mercado. Entonces, pues, se está haciendo una consulta pública para modificar ciertos aspectos. Los aspectos más importantes en un capítulo es en cuanto al arbitraje que hay en licencias. Es cierto que las entidades de capital riesgo actuales, las gestoras, tienen la capacidad de prestar otros servicios de inversión, ¿vale? Como gestión especial de carteras o asesoramiento, y no hay tanto arbitraje con las gestoras de instituciones de inversión colectiva tradicionales, que también pueden extenderlo a capital riesgo, pero sigue habiendo una discusión de por qué no pueden invertir su cuenta propia o por qué las condiciones de desarrollo de la actividad no son asimilables. Como sabéis, esto es una queja no solo de las gestoras de capital riesgo, sino también de las gestoras de instituciones de inversión colectiva, ¿vale? En su conjunto, porque sabéis que este tipo de gestoras lo que tienen son un objeto, lo que llamamos técnicamente un objeto social exclusivo, es decir, solo pueden hacer lo que dice su
social y no pueden hacer actividades accesorias o de prolongación de su negocio, ¿vale? Que sí que te puede hacer una entidad financiera como una entidad de crédito o una empresa de servicios de inversión. Entonces, bueno, pues por ejemplo, hacer gestión discrecional de carteras sobre instrumentos no financieros es algo que no podrías hacer. Cuando si lo comparas con una empresa de servicios de inversión, sí que te podría hacer una gestión discrecional de carteras sobre activos no financieros. Es cierto que no es habitual y que tiene limitaciones en la propia configuración de esos servicios que hay que hacer con mucho cuidado con la CNMV, pero es algo que se puede hacer en la normativa y que hacemos en la práctica, ¿no? Pues hay algunas que, como os decía, en esta consulta para la revisión de la directiva de alternativos, pues tratan únicamente de la homogeneización, obtener un terreno de juego similar entre licencias. Hay un capítulo específico sobre la clasificación de inversores. Bueno, dentro de la protección del inversor minorista hay varias preguntas específicas sobre la clasificación de los inversores de acuerdo a la normativa MiFID, pues se debería incorporar una normativa sectorial. Aquí, desgraciadamente, nuestra interpretación es que el bloque normativo en su conjunto, tanto en la distribución de instrumentos financieros como seguros y como capital riesgo, tiene unos anclajes comunes y va a ser difícil salirse de ahí, pero sí que creemos que va a haber una revisión en general del concepto de clasificación MiFID más en la normativa española que en la normativa europea, con lo cual esto también yo creo que el regulador español es consciente de que ese concepto de inversor profesional pues se ha quedado arcaico, ¿no? Obsoleto, y es algo que tienen previsto modificar, lógicamente pues con mucha prudencia, porque de nuevo dirigirte a inversores minoristas con productos y líquidos pues realmente tiene un riesgo asociado, pero es algo que tiene todo el sentido. Una de las cuestiones que también quiere plantearse con la revisión de la directiva de alternativos es toda la colocación privada de gestores o productos que no tienen ninguna pata en la Unión Europea. Sabéis que la directiva que regula gestores europeos con vehículos fuera, gestores europeos con vehículos dentro y vehículos europeos con gestores fuera. Pues si tienes un gestor fuera y un vehículo fuera, en algunas jurisdicciones, no la española, pero en algunas jurisdicciones, se sigue yendo por regímenes de colocación privada, con lo que se crea un arbitraje regulatorio que perjudica al mercado europeo de estos vehículos. Y esto es algo que se quiere revisar. Se le va a prestar también mucha atención al régimen de remuneraciones, revisando los límites. Sabéis que en remuneraciones en capital riesgo estamos hablando que la normativa les aplica con toda su profundidad cuando son gestoras de riesgo sistémico por encima de unos umbrales enormes. Aquí hay una doble preocupación en el regulador español, si eso tiene sentido por el mercado español, porque esos umbrales prácticamente dejan fuera a todos los gestores, menos las supergestoras de entidades de crédito muy de nicho, ¿no? Como hay alguna que todos conocemos que invierte específicamente en activo inmobiliario, pero te deja fuera a un montón de entidades. Y ahí hay una dicotomía entre relajar los requisitos sobre remuneraciones y en el mercado español quizás perfilarlos un poco más. Viene un capítulo mucho más intenso en todo lo que es reporting regulatorio, específicamente las autoridades, sobre valoraciones, apalancamiento y liquidez. Sabéis que todo lo que es el envío de informes periódicos a la CNMV en esta industria es menos exigente que las gestoras de instituciones de inversión colectiva tradicionales. Si superas ciertos umbrales, pues te vas a reportes trimestrales, pero muchas veces puede haber hasta reportes anuales. Y esto, pues, cada vez va a haber más presión regulatoria también en la parte de reporting. Y luego, reglas comunes a la hora de medir la liquidez y el apalancamiento en normas de segundo nivel de la directiva y además también en comparación con lo que son los vehículos, las gestoras de inversión tradicional.
Yo creo que con esto he dado un repaso lo más rápido que he podido a lo que es el capital riesgo, muy centrado en lo que es la evolución que creemos que va a tener en la inversión a inversores no institucionales o no profesionales de este tipo de activo, que creemos que es algo a día de hoy pequeño, pero que tiene mucha proyección y capacidad de crecimiento. El resto de temas pues son temas que probablemente pues, conozcáis más en profundidad, os enfrentéis a ellos más en vuestro día a día. En cualquier caso, si hay alguna pregunta sobre algún otro tema, pues lo hablamos, ¿no? Voy a gastar 2 minutos para hablar de SICAPs y os voy a dejar para preguntas pues el tiempo restante, que sean 10-15 minutos, aunque si nos tenemos que prolongar algo, por nuestra parte no hay ningún problema. Cuando hablamos de SICAPs, sabéis que nos enfrentamos, bueno, primero a algo que es muy controvertido, la tributación de las SICAPs. En ningún país de la Unión Europea, salvo España y Portugal, el concepto de colectividad está ligado a un número específico de inversores minoritarios. La colectividad está ligada a la naturaleza abierta o cerrada del vehículo, es decir, un vehículo que compra participaciones contra su propio capital, ¿vale? Pues se entiende que es un vehículo colectivo. Y no estoy vigilando si tiene 2 o 7 o 50 o 102 partícipes o 102 acciones. Entonces, lo primero que hay que saber es que sois perfectamente conscientes, ¿no? Pero que la realidad es que la colectividad solo está asociada a número de inversores en España y en Portugal, lo cual pues, es un pequeño sinsentido. Además, aunque esto viene de 2004, donde hubo pues, una discusión muy fuerte y que al final solucionó el Ministerio dándole la competencia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para interpretar si se cumplía el límite de mínimo de accionistas o de partícipes, pues había habido en ese entorno un contexto de inspecciones por tributos discutiendo la colectividad, porque es cierto que como la norma habla de colectividad y la colectividad en sí misma no está en ningún país de nuestro entorno, pues la gente que ha querido replicar esos vehículos de las entidades, pues la realidad, y eso es algo que es consustancial a la industria, pues lo que hemos visto es que la industria pues lo que tiene son los conocidos como mariachis, que son un montón de inversores que tienen participaciones pues muy reducidas y donde el 99,9% del capital de una SICAV está concentrado en una persona o en un conjunto de personas vinculados familiarmente. Con lo cual, visto desde fuera, obviamente, pues alguien te podría decir que hay un abuso porque ahí no hay una colectividad. Con lo cual, lo que tenemos es una norma que está mal hecha, pero es una competencia que a día de hoy está en CNMV. ¿Cuál es la otra característica fundamental de las SICAVs? Que tengan una gestión profesionalizada. Sabéis que ahí el mercado ha dado un cambio pues muy relevante en los últimos 5 o 6 años, ¿vale? Fruto también de algunas inspecciones horizontales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde básicamente antes incluso no estaba promovido, obviamente, pero no estaba mal visto y donde había cierto intervencionismo en la gestión de las SICAV, porque los inversores mayoritarios pues, ponían su propio criterio de inversión y a veces incluso daban instrucciones directas de dónde debía invertir la SICAV. Y como la SICAV, por ser una sociedad, tiene personalidad jurídica propia, pues podían gestionar si se invertía en un sentido o se invertía en otro sentido. Eso ha cambiado de forma muy relevante en el mercado y a día de hoy hay pocas entidades que permiten esa intervención en la gestión de las SICAVs. Además, es algo que es muy fácil de ver desde el punto de vista de supervisión. Si tú tienes una estrategia de inversión donde todas tus carteras, tus vehículos de inversión y tus SICAVs más abiertas están, por poner un ejemplo, desinvirtiendo en Popular y de repente tienes 2 SICAVs que están invirtiendo todo lo que pueden en Popular, pues claramente ves que ahí no están siguiendo tu estrategia como grupo o tu política de inversión como grupo, ¿no? Porque la gestión de profesionalizada es algo que también desde el punto de vista de la supervisión tiene las patas muy cortas, ¿no? Entonces,
Este es el contexto de las SICAVs, aderezado bueno, pues con que los mariachis a veces son operaciones cruzadas de otros vehículos de inversión o son empleados de las propias casas de las gestoras o de los grupos financieros con participaciones muy minoritarias. Y la participación muchas veces también de personal de las gestoras o de las entidades financieras en los consejos de administración de las SICAVs, ¿vale? Entonces, bueno, esto es algo que hay que diferenciarlo en dos planos, ¿no? Yo creo que hay un plano que técnicamente es incorrecto y que me atrevería a decir que es populista, que es cambiar el régimen de las SICAVs por su tributación. Las SICAVs tributan igual que los fondos de inversión, probablemente es un vehículo en mi humilde opinión, peor que un fondo de inversión, porque es un vehículo que tiene un capital mínimo de 2.400 y es líquido, ¿vale? Y por lo tanto, pues no puedes bajar y desde luego no es el vehículo apropiado para alguien que está invirtiendo 3 millones y tiene un préstamo lombardo para invertir 3,5, o 2.800 o 2.400, como se comercializaron muchas SICAVs de este país, ¿vale? Con lo cual, es un vehículo que en ese sentido probablemente no es el mejor vehículo, pero que no es un vehículo que favorezca a los ricos, ¿vale? Que es en el contexto en el que nos encontramos. Entonces, la propuesta de modificación es una propuesta de modificación en el que se han dicho pues también muchas cuestiones que probablemente técnicamente sean incorrectas, con un porcentaje mínimo por partícipe, que hacía que en las SICAVs más grandes del mercado abiertas pues un minoritario tuviera que invertir al menos 100.000 euros y realmente se convirtieran los vehículos en vehículos para ricos, porque cualquier inversor tendría que poner mínimo 100.000 euros, a bueno, discusiones sobre el tratamiento fiscal y la transparencia fiscal internacional para que no hubiera una fuga de esta industria a otras industrias pues, con una seguridad jurídica mayor, como puede ser Luxemburgo, que es cierto que para un porcentaje muy alto de las SICAVs españolas, pues, que un 70% rondan más o menos los 3,5 millones, el capital medio es de 3,5, pero quitando las medianas y los datos atípicos, pues los datos atípicos, pues te ves que la mediana está muy parecida a la media, ¿vale? Con lo cual hay muchas SICAVs que esta opción no les vale, ¿vale? Pero la realidad es que lo que está diciendo Tributos es, oye, lo que está diciendo, se está diciendo mediante una nota que salió, mediante una nota de prensa, que no tenemos el texto normativo, es que van a devolver la facultad de supervisión a Hacienda. Entonces, aquí a tributos. ¿Qué ocurre? Pues que como tenemos una norma mala que regula de una manera típica lo que debería regular, pues si devuelven la facultad de supervisión a tributos, pues probablemente tributos tenga argumentos para decir que todas son un fraude, porque esa colectividad en la norma con número de partícipes no tiene ningún sentido. Recientemente se ha dicho algo que tampoco creemos que técnicamente sea correcto, pues que los inversores tengan una inversión mínima de 2.500 euros. Nos parece probablemente técnicamente otra aberración. Y también los 2.500 euros creo que no responden a ninguna media de inversión típica en fondos de inversión ni a umbrales mínimos de inversión que rondan más bien los 1.000 euros de ticket mínimo de entrada. Pero al menos te da cierta seguridad jurídica. Es decir, oye, si estamos... lo que queremos en este ámbito es seguridad jurídica. Entonces, oye, si los inversores minoritarios tienen que tener 2.500, pues muchas SICAVs a lo mejor dejan de existir, pero algunas pueden sobrevivir. Si se le da la competencia a tributos y hay un régimen de 100 partícipes, creemos que muchísimas o casi todas van a desaparecer, ¿vale? Y estamos hablando de una industria de 30.000 millones de euros que no supone ningún beneficio para un colectivo de inversores, el mismo beneficio que un fondo de inversión. De hecho, con algunos perjuicios, como decía, que sí, es cierto que puedes influir más en la negociación de los precios, puedes influir más a lo mejor en la definición de la política de inversión, pero no tiene grandes ventajas. De esto se podría hablar muchísimo tiempo, pero no me quiero extender porque por lo menos quiero acabar mi intervención ahí en medio. Pero sí que quiero decir que en este contexto en el que nos encontramos, si como parece que va a pasar, y aunque lo hemos oído muchas veces, esta vez sí que parece que va a pasar, se devuelve la facultad de supervisión de valoración de la colectividad a tributos, que haya una regla objetiva. Y además una regla objetiva, que haya un régimen transitorio. No contemplamos un escenario donde no haya un régimen transitorio. Esto no es algo que ha habido un fraude, ha habido una norma
la tenía que supervisar la Comisión Nacional de Mercado de Valores, de gestión profesionalizada y colectividad. Y la colectividad eran 100 accionistas, no importaba el porcentaje de inversión que tuvieras. Y todo este lío que hay montado es fruto de que la norma técnicamente es incorrecta. Entonces, haciendo eh, una petición a futuro, pues que lógicamente que nos den un régimen adecuado para defender una industria que es posible, que además en derecho comparado existe, eh, y bueno, obviamente que den un régimen transitorio para adecuarse a esta nueva normativa, que sí que creemos que va a pasar. Y bueno, con esto, agotando el límite de mi intervención, pues concluyo, pero como os decía, encantado de resolver cualquier duda sobre los temas que hemos tratado, sobre cualquier otro, y paso el turno a preguntas, si las hubiera. Podéis hacer las preguntas o bien abriéndoos el micro, pero yo creo que es más fácil quizás si tenéis alguna escribirlas por el chat. Las comentamos. Yo la verdad es que soy poco de presentaciones porque las sigo poco y me parece que a veces la comunicación pues es más fácil sin presentación. Entonces, pues tampoco está ahí mi dirección de correo ni mi teléfono, pero a través de Rocío, bueno, pues me conozcáis, pues obviamente directamente o a través de la página web de Rex, si tenéis cualquier duda, no hace falta hacerla ahora. Estamos encantados de atenderos y discutirlo por teléfono o por email. No sé si no hay ninguna, no sé si les ha quedado todo muy claro o no, o todo lo contrario. No, no sé si estaba escribiendo mi pregunta, pero no sé si puedo hacerla. Sí, hazla, te oímos. Creo que no terminé de escribirla tan rápido. Nada. Tal vez lo comentaste durante la plática, pero quisiera que me quedara claro. ¿Cómo es que se consideraría a un fondo de pensiones de trabajadores de ingresos modestos? ¿Se consideraría que son inversionistas debido a que están manejados por profesionales financieros? ¿Se consideraría que esto es la inversión de inversionistas expertos o semi-expertos o semi-sofisticados? Esa es una de las preguntas. Porque creo que es delicado, aunque estén manejados por profesionales, que el que está detrás es un inversionista de ingresos modestos para un fondo de pensión. Y la otra es sobre la valoración. Mencionaste a los rights, que creo que en España son SIMSIs o SIMIs, algo así. Pero estos rights, la valoración, ¿está cambiando algo respecto a que no importa realmente cuál es el porcentaje de ocupación del inmueble, mientras demuestres que tienes algunas rentas muy altas y entonces el valor total del right y por lo tanto del inmueble es muy alto? No sé si algo esté cambiando ahí y lo pregunto desde la perspectiva de affordable housing. Y esas serían mis dos preguntas. Perfecto. Yo creo que, en primer lugar, sobre la condición del inversor, los fondos de pensiones en general son lo que llamamos, que no es un lenguaje más técnico, fondos institucionales, ¿vale? No hemos comentado en esta charla, pero es un tema que es muy interesante. Cuando decíamos, oye, la distribución en minoristas, hemos entrado a charlar de fondos minoristas, pero lógicamente está todas las reglas de actividad de activos o de distribución en mayoristas, es decir, qué tipo de inversores pueden invertir aquí. Los fondos de pensiones específicamente se consideran inversor institucional, que a efectos de la normativa técnicamente es inversor profesional, es decir, pueden invertir sin tener un límite de inversión mínima, siempre que
bueno, hay una serie de características que se suelen negociar con los LPs, básicamente que tengan la condición de entidad de capital riesgo asimilable, que sea de un país de OCDE y luego que sean libremente transmisibles. Es cierto que en determinadas inversiones directas en este tipo de vehículos la inversión no es libremente transmisible porque los propios acuerdos de inversión, pues hay unos pactos en los que la gestora te tiene que autorizar la venta a otra entidad y lo que se hacen es firmar en la negociación, después de hacer la due diligence y negocias, pues firmas side letters donde se regula eso. Obviamente, esto no solo pasa con fondos de pensiones, pues por ejemplo, con toda la normativa de solvencia, pues las aseguradoras que tradicionalmente podían invertir de una manera más libre en este tipo de activo, ahora tienen limitaciones porque tienen que hacer un look-through, porque por solvencia tienen que saber exactamente para calcular los riesgos en qué invierten. Entonces, la inversión a través, cuando es canalizada a través de fondos o un fondo, tienes que ver cuál es el subyacente final y eso lo complica. Y luego tienes limitaciones puras por consumo de capital. Te pasa lo mismo con las CPSVs o con otras instituciones de inversión colectiva que tienen regímenes muy limitados o limitados de inversión por las CPSV, las instituciones de inversión colectiva, para invertir en este tipo de activo y que además depende de cómo está canalizado, si es directamente capital o no, si es a través de un fondo de inversión libre que invierte. Sí, entonces toda esa parte de inversión mayorista sí que es muy interesante y en concreto a tu pregunta de los fondos de pensiones sí que pueden invertir en este tipo de vehículos y tienen la consideración de inversor profesional. Perdona que me he alargado mi respuesta y he olvidado en parte tu segunda pregunta. Al contrario, agradezco la respuesta. La otra pregunta es sobre los rights, la evaluación de los rights. Si algo va a cambiar en la regulación, porque con muy pequeño porcentaje de ocupación de un inmueble, con altas rentas, se puede justificar el valor alto de todo el inmueble y por lo tanto del instrumento financiero derivado, el right. ¿Eso va a cambiar en la regulación? ¿Hay algo que cambie ahí? Estoy pensando en la perspectiva de affordable housing. Sí, o sea, realmente ahí no hay algo, es un tema de valoración y no es tanto la propia regulación. Al final, los vehículos, o sea, el RAID no deja de ser un vehículo de inversión libre luxemburgués, ¿vale? Que es como el SIF luxemburgués, es exactamente lo mismo, lo que pasa es que no lleva un proceso de autorización. En todo lo que es la inversión en estrategias de alquiler, si te entiendo bien esto que preguntas, hay distintos vehículos. Los fondos de inversión inmobiliaria españolas, que son los REITs extranjeros, americanos, alemanes, ¿vale? Son fondos que invierten directamente en inmueble. Es cierto que además en España hay un régimen específico de alquiler de inmuebles que te permite ciertas eficiencias fiscales y hay estructuras que se hacen con RAIFs luxemburgueses porque vas a inversor institucional y prefieren el ISI luxemburgués y fiscalmente si tienes sustancia puedes tener ciertas ventajas fiscales o más atractivo que invierten en SLs y esas SLs pueden adecuarse a un régimen. Entonces, no hay tanto, yo creo que eso es un tema de cómo estés haciendo las valoraciones y que esas valoraciones sean racionales desde el punto de vista financiero, pero no hay una parte de normativa que te impida cómo hacerlo. Es la negociación con tus LPs y, lógicamente, pues eso representa el valor del activo en el que estás invirtiendo. Pero toda la regulación de alternativos, como te decía, regula el conjunto vacío. Entonces, no hay normas específicas detalladas, bueno, en las sociedades de inversión inmobiliaria sí, con tasaciones y tal, pero no para alquiler. Luego tienes las OCIMIS, pero no hay unas reglas de evaluación concretas, las tienes que llevar tú a tu modelo de negocio y que sean razonables. Muchas gracias. Perfecto. Pues no sé si alguien más quiere preguntar algo o, como os decía, libremente a través
de Rocío o directamente contactándome a mí. Encantado de solucionar cualquier cuestión relevante en esta materia. Y nada, como ya hice en mi intervención del año pasado, solo decir que estamos encantados con Afin Compliance, que se está convirtiendo en una entidad que es líder en su sector, que ya los que conozcáis a Rocío y al resto del equipo, pues sabéis que hacen un trabajo enorme, que tienen un conocimiento muy profundo de la normativa, que tienen un benchmark y una interlocución con los reguladores también muy grandes y que aportan mucho valor y bueno, estamos encantados de hacer estas jornadas y de seguir ayudando a nuestros clientes en este ámbito. Muchas gracias, Jorge, por la intervención, por las palabras, por la cuña publicitaria también. Y muchísimas gracias a todos vosotros y os emplazamos a que, si tenéis oportunidad, os conectéis a las siguientes conferencias que están previstas y que tocan temas la verdad que yo creo que muy interesantes. Mañana por la mañana tendremos el monográfico sobre finanzas sostenibles con Úrsula García y Carlos Magán y por la tarde será una jornada enfocada al ámbito de seguros, también con José María Olivares y Nacho Blasco. Así que, bueno, suscribo las palabras de Jorge. Cualquier duda, nos preguntáis fuera de aquí. En estos días también pasaremos bueno, pues todo el material que estemos utilizando para estas charlas, estas presentaciones y, bueno, y encantados de colaborar y de poder resolveros cualquier ayuda. Pues nada, muchas gracias. Buenas tardes. Adiós a todos. Hasta luego a todos.